Muy buenas noches y qué placer recibirlos de nuevo en esta idea del sistema bursátil argentino, en esta casa del sistema bursátil argentino, para hacer un nuevo compro o vendo. Antes de presentar a Sergio y empezar a discutir la temática de hoy, necesito tomarme un minuto. Dos cositas por decir, sobre todo porque creo y respeto mucho al mercado de capitales. No logro entender que si alguien aumenta el déficit fiscal, después castiguen poniéndole impuestos a aquel que financia ese déficit fiscal. Cuando uno hace un plazo fijo en un banco, no está timbiando. Está invirtiendo en el país, en la moneda del país que genera crédito a muchas compañías. Subir el costo es subir el crédito. Cuando uno habla de mercado de capitales, inclusive de letras, está financiando a empresas o al mismo Estado cuando compra bonos. Eso hay que incentivarlo. Hay que incentivar al mercado de capitales para que crezca, para que no tengamos que ir a buscar plata afuera. Si no, vamos a tener que ir a buscar plata afuera y las condiciones la ponen las de afuera. Sube, como va a ser temática de hoy, la tasa en la Reserva Federal y nosotros lo sufrimos. Por eso es importante crear un mercado interno. Y me asusta y me preocupa que muchos políticos se refieran al mercado como timba o especulación, cuando es la plata que queda invertida en la Argentina. El segundo punto, también en defensa del inversor minoritario, es lo principal que tiene una bolsa. No por volumen, porque es el que menos opera, sino por transparencia. Gracias a la queja de muchos inversores minoritarios, uno puede ver algunas cosas de algunas compañías que no están bien, pero en la asamblea se animan a decirla y finalmente son los que mejoran los precios, mejoran las situaciones para la Argentina, mejora la competitividad incluso de la compañía. Para tenerlo en cuenta. Es muy importante, no hay país en el mundo desarrollado que no tenga un mercado de capitales desarrollado. Amigo Sergio Berestein, ¿cómo está usted? Muy bien, Claudio. Placer saludarte. Igualmente. ¿Sabes qué? No entiendo mucho desde el punto de vista político lo que quisieron hacer con este debate de impuesto a las ganancias, politizando algo que puede traer un perjuicio económico para el mercado, para el blanqueo, para muchísimas posiciones que eran necesarias para la Argentina. Como no entiendo, me voy a traer una silla, me siento y te escucho. ¿Tenemos un par de horitas? Ayúdame. Primera cuestión para tener en cuenta, la política argentina funciona mal hace mucho tiempo. Si mirás la historia política argentina económica, hace 7, 8 décadas que estamos en una especie de reversión de desarrollo, donde la política siempre fue parte del problema y no de la solución. Tuvimos cambio de reglas de juego permanentes, tuvimos inestabilidad política, conflictos que se fueron, digamos, acelerando y profundizando cuando supuestamente la política debería haberlos acotado, y finalmente tuvimos una política, como vos bien marcás, en vez de generar estímulos para la inversión y el desarrollo, muchas veces por pretender políticas de distribución y de igualdad, genera todo lo contrario, y te quedas sin distribución, sin igualdad y sin desarrollo, ¿no? Entonces, pensá esto como concepto general y después bajémoslo a la cuestión de ganancias. ¿Qué pasó con ganancias? Lo que pasó con otras discusiones en las últimas semanas, se adelantó ya el escenario electoral 2017 y hasta te diría 2019, porque todo el mundo sabe que esta elección del año próximo es central para la vitalidad, para la capacidad del gobierno de gobernar con, digamos, control de la agenda la segunda mitad de la gestión Macri. Entonces, hoy las cuestiones ya no son si subo o bajo un impuesto, qué impacto tiene, por ejemplo, en la inversión. La cuestión es cuánto gano o cuánto pierdo electoralmente. Pensá, Macri ganó por 2% del electorado, 700.000 votos, que es mucho y es poco al mismo tiempo. ¿A cuánta gente afecta lo que estamos discutiendo del impuesto a las ganancias? Más o menos a lo mismo. Entonces, si gana esta pelea el gobierno, van a poder consolidar esa ventaja y tal vez aumentarla un poquitito. Si gana la oposición, le van a poder decir a ese 2%, yo te estoy defendiendo tus intereses. Tu bolsillo se está engordando porque yo le saqué al gobierno una ley que para vos es mejor. Entonces, ya la cuestión electoral predomina en los horizontes, en la mentalidad de los agentes políticos y los agentes económicos, y la sociedad sufre como consecuencia de eso. Pregunta ingenua, mientras que te escuchaba, y quizás a título personal, que toda esta discusión me convierte a mí en más anárquico, que empiezo a creer mucho menos en la política finalmente, y empiezo de vuelta, me cansaron, discutiendo de su posición, qué rol van a cumplir, cuántos diputados van a distribuir, cuántos puedo meter en la lista, claro, etcétera. Y a los que invierten en la Argentina o a los que necesitan del país en serio, no hay respuestas. O sea, nadie lo hace por ellos, sino para ver cuántos puntos ganan de votos. Y eso hace de que te pudras finalmente del sistema. Obviamente no represento a nadie, pero
¿no corren el riesgo de nuevo de la desilusión de la política en general? Por supuesto, pero la solución no es la anarquía, sino las buenas instituciones y la buena política. Hay muchos que creen que son la solución y terminan siendo parte del problema porque reproducen los vicios funcionales que arrastra la política argentina hace mucho tiempo. Por ejemplo, Cambiemos supuestamente iba a modificar la cultura política, la manera de resolver los problemas, y de hecho hay una vocación de diálogo, pero es una vocación de diálogo acotada. Se discuten problemas puntuales, no hay una visión en conjunto. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque la verdad que la oposición acompañó buena parte del año en esa cuestión del paso a paso, del gradualismo, de temas puntuales donde, bueno, en general hubo cooperación, se modificaban las leyes, como el presupuesto, se terminaba aprobando. ¿Qué ocurrió ahora? Como la elección desplazó las prioridades y está todo el mundo pensando en qué va a pasar con la distribución del poder, ya obviamente ese diálogo carece de sentido. Sí. Contrafáctico. Si el gobierno, como se prometió en la campaña, hubiera acordado con la oposición políticas de Estado, incluyendo la cuestión impositiva, no solo ganancias. Por eso no es ganancias, Claudio. El sistema positivo argentino igual, no sirve. No sirve. Es complejo, carísimo. Muchos impuestos. Muchos impuestos. Porque todo el mundo te dice, pero mira lo que pagan otros países de ganancia, pero no pagan impuesto al cheque, no pagan ingresos brutos como pagamos acá. Exactamente. No. La sumatoria. Entonces, los temas de fondo no se resuelven. El gobierno pensó que con esta cosa minimalista de los acuerdos contingentes iba a poder zafar, zafó un tiempito. Ahora el costo de no haber efectivamente consensuado políticas de Estado se está viendo en una situación en la cual el gobierno continúa con la cosa acotadita. Discutimos cifras, no política. Prefiero quedarme, porque preguntarte quién gana, quién pierde es... Paremos todos. Es claro, es eso. Decir, la verdad están perdiendo todos, perdemos todos. Perdemos todos. Nosotros en particular también, porque en algún punto se atrasó la reforma de la Ley de Mercado de Capitales, claro. Muy necesaria, repito, para depender del mercado interno y no tanto del mercado externo. Agenda del día. Vamos a hacer un panorama internacional. Nos va a acompañar José Cia Baserrate, como lo hace siempre, porque hubo dos noticias relevantes. Una la quiero conversar contigo. Primero, la decisión de la Fed, no solo por la suba de tasas, sino por la tendencia que dejó para el año que viene. ¿Es bueno o es malo? Y no es tan directo que sube la tasa de interés y esto es directamente malo, porque si mejora mucho la economía, quizás es mejor en el mundo tener los consumidores para poder venderle, aunque el costo de financiarme sea un poquito más caro. Es mucho mejor que tener la tasa cero, pero no tener quien consuma las cosas que uno vende. Entonces la tasa de interés pasa a ser irrelevante a la hora de vender. Y el segundo tema, que quiero una conclusión tuya, es Brasil. Me pareció una señal fenomenal lo que aprobó el Congreso. Sí, recordamos, el Congreso aprueba un plan a 20 años de una disminución gradual del déficit fiscal. En la práctica, congelan el gasto. Y eso es muy positivo para un país que estaba obviamente con la inercia de políticas populistas muy expansivas, que había generado un ensanchamiento del aparato estatal que era infinanciable. Eso es positivo y contrastante con lo que pasa en la política y todavía con la economía brasileña, porque el sistema brasileño sigue teniendo una enorme crisis. De hecho, esta semana tenemos cada vez más declaraciones de personajes muy involucrados en escándalo de corrupción, importantes empresarios que nos permiten entender la profundidad de la cleptocracia que había generado un país tan importante como Brasil. ¿Cómo salir de esa crisis política? No lo sabemos. Y me parece, para aprender algo más allá de Brasil, cuidado que estas políticas de expansión de gasto terminan siempre con un problema fiscal que hay que resolver de alguna manera. Digo esto por lo que se discute hoy en Estados Unidos sobre todo, ¿no? Por eso me pareció una señal fenomenal lo de Brasil, porque siempre fue liderando toda una tendencia de lo que fue pasando en América Latina, de los temas que se discutían, de corrupción, al principio de crecimiento, de inclusión, cómo las clases bajas transformarlas en clases medias, lideró el tema de corrupción. Así y ahora el control del déficit sí me pareció muy relevante para la región en general y ojalá que Argentina también compre eso. Señores, estoy hablando en plural, ustedes se tienen que quedar del otro lado del televisor. ¿Por qué? Santiago Roca con Leonardo Quialba. Una nota muy interesante que vamos a pasar ahora sobre los activos argentinos. Reaccionó el dólar, vale la pena tenerlo en cuenta, no, hay que dolarizar cartera, no. Un poquito más micro como hacemos siempre con él. Con Sergio nos vamos a quedar a discutir sobre la Fed y otros aspectos con José Cia Baserrate, que también va a tener su capítulo muy particular. Y con Paula Prenro vamos a discutir un poquito de bonos. A ver esto de qué fue pasando, porque el riesgo país argentino aumentó. Vamos a ver si es por solo crisis internacional o cambios internacionales o también por algún cambio local. Todo esto después de la presentación.
Estamos construyendo un nuevo mercado federal. Bolsas y Mercados Argentinos surge de una alianza federal de gran trayectoria para expandir el mercado argentino. Llega para brindar el mejor servicio y la más alta calidad en inversiones bursátiles. Bolsas y Mercados Argentinos, el mercado que la Argentina necesita. Aeromar Valores, nuestra experiencia respaldando su futuro. Alternativas de inversión, financiamiento y coberturas en los mercados de valores. www.aeromarvalores.com.ar. Bien, estamos arrancando una nueva época. Creo que desde Trump, lo que está ocurriendo en la Argentina con respecto a lo que es hoy ganancia, la economía que no arranca, y el punto de vista que vamos a tratar de analizar con Leonardo Chalva va a ser cómo será el cierre y el 2017. ¿Cómo te va, Leonardo? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo andás? Bien, realmente quizás un poco preocupado porque en la política han enrarecido el tema ganancia. Macri va a tener que ser muy equilibrado para mostrar su proyecto para que compita con el de la oposición. Y esto llevado a la economía que no arranca, y tenemos ahí una baja importante del consumo del 7,5%. Lo único que creció y que traccionó es el campo y la venta de cemento. Sí, en realidad es un debate de todo el año, ¿no? ¿Qué son los brotes verdes? O sea, el concepto de brotes verdes apareció en agosto, cuando aparecieron algunos datos medianamente positivos. Hoy esos datos están mejor incluso que agosto. ¿Por qué dejaron de formar parte de la tapa de los diarios y por qué todos estamos inundados de un pesimismo extremo? Ahora, brote verde, ¿qué es? Que la economía crezca, que la economía caiga menos que antes, que la economía se haya mesetado, que rebote. Que rebote. Entonces, la definición de brote verde es lo que hace que algunos digamos la economía tocó piso, empezó a recuperarse. Lo ha dicho en distintos foros y programas de televisión el titular de Techín. Dijo el mínimo de actividad fue en julio y a partir de ahí estamos recuperándonos todos los meses. ¿Vos crees que Paolo Roca salió a hablar para apoyar al gobierno, que hay que apostar en Me el parece gobierno? está hablando con datos objetivos. Si uno mira el cemento, el mínimo fue en agosto. Si uno mira ventas de autos, que no son solamente camionetas, porque si uno mira venta de motos, también estás con muy buenos registros. Miramos venta de asfalto. El tema del comercio, hay un gran tema que es el comercio online. Por ejemplo, si uno mira el comercio tradicional en Estados Unidos, también cae. El comercio online crece a un ritmo del 20%. ¿Vos te estás refiriendo que los shopping cayeron porque está la venta online? Bueno, digo, está pasando en toda parte del mundo. La Argentina es la excepción. Entonces, no es que la Argentina hoy está creciendo, sino que la Argentina está creciendo en relación al mes anterior y en relación a 2 meses atrás. Entonces, en términos interanuales seguís negativo, pero empezás a salir. Entonces, el 2017 va a ser un poco mejor, la gente lo va a empezar a sentir allá por marzo, y me parece que eso va a encaminar el debate político que se complicó en las últimas semanas, me parece, lo va a emparejar un poquito. Hoy el consenso es, el gobierno se come una paliza en las elecciones del año que viene. Ahora, yo miro por la ciudad de Buenos Aires muchas grúas, o sea que la construcción acá en la capital federal está funcionando. Yo veo bueno, es un buen punto. Uno, cambió el clima, dejó de llover, digamos, noviembre empezó a ser el primer mes que llovió menos que el año pasado, así que ahí tenés un dato. El dato de construcción de octubre, que había salido muy mal, en realidad explotaron los permisos de construcción, es decir, que hay mucha demanda potencial. Cuando uno mira el empleo en el segmento de la construcción, ya hizo mínimo y se creó empleo en septiembre y en octubre. Es decir, que la cosa empieza a arrancar lentamente y la verdad que la política no ayuda, porque o el gobierno son unos genios del arte político y están mirando 5 jugadas adelante, o no se entiende lo que pasó con ganancias. O son unos genios o son un desastre. Hoy hay 2 conclusiones. Ahí tenemos que esperar la semana próxima. Hay que esperar a cómo se resuelve. Bueno, te quiero llevar un poco a la política monetaria de Federico Sturzenegger, ¿no? Federico Sturzenegger en 2 sesiones no tocó la tasa. El dólar se movió un poquito. ¿Esta ecuación es buena?
Es buena, el dólar se movió en realidad desde que gana Trump. Y es bueno, ¿por qué? Porque como el contexto internacional se puso un poquito más complicado, la economía ajusta de una manera más rápida con un dólar de 16 que con un dólar de 15. Entonces, es una noticia positiva en términos del reacomodamiento de variables. Estábamos preocupados porque el dólar estaba muy atrasado. Bueno, ahora no nos podemos preocupar porque el dólar se mueve a un valor más razonable. Me parece que hay que pensar en un 2017 que puede arrancar números más, menos, con un dólar de 16 y puede terminar con un dólar de 18. Ese sería un escenario relativamente favorable. Quiero olvidarme del blanqueo. El blanqueo en la primera etapa fue realmente bueno, 7.000 y pico de millones de dólares ingresaron. Y ahora tenemos que ver la parte de los inmuebles, cómo estamos viendo los inmuebles en Miami, en Punta del Este, Brasil, y en lo local también, ¿no? Esto también generará un ingreso para la FIP muy interesante. Yo creo que va a ser bueno, es muy difícil cuantificarlo, es muy difícil saber de cuánta plata estamos hablando. El ruido político de las últimas semanas ha generado, por ejemplo, una decisión que es la de que cierto sector un poquito más sofisticado tomó la decisión de comprar los bonos, los 17. ¿Por qué? Porque con los bonos 17 seguís con la penalidad del 10% y tenés plazo hasta marzo. Entonces, ¿en qué sentido? En que la verdad que el movimiento del PJ en diputados fue muy fuerte y ahora estamos en una situación de inestabilidad que no sabemos bien si el gobierno va a ganar o va a terminar perdiendo. Entonces hay gente que dice, bueno, tomando la misma penalidad prácticamente, un poquito, digamos, de costo adicional por la paridad en la cual cotizan los bonos, elijo comprar los bonos y tengo plazo para tomar gano tiempo, tengo más plazo para tomar la decisión. Pero lo que todo el mundo coincide en que la decisión está fundamentalmente basada en la tecnología. Hoy la tecnología te expuso. Hoy rápidamente el gobierno puede saber qué es lo que tenés, dónde lo tenés y cuánto tenés. Ahora, lo único que tenemos que mirar es los commodities con esta suba del dólar contra el resto de las monedas, si van a tener fortaleza para poder aguantar estos precios. Me parece que por ahí Argentina, que va a tener una gran cosecha, empecemos por la del trigo, que son 13 millones y medio de toneladas, se recupera Brasil vendiéndole 4 millones de toneladas. ¿El resto va a estar complicado para el año 2017? Mira, ahí yo lo que veo es un quiebre de la relación. O sea, hasta ahora veníamos diciendo, dólar fuerte son commodities para abajo. Desde la victoria de Trump, lo que cambia es la perspectiva de crecimiento económico. Y cuando el mundo crece, a los commodities no le va mal. No le va mal. Entonces, lo que hay es un tremendo reacomodamiento, que la tasa, que lo veníamos diciendo, la tasa 10 tiene que ir a parar entre 2,80 y 3, ahí se tiene que estabilizar, y una vez que se estabilice, lo más probable es que las variables empiezan a acomodarse de nuevo. Los bonos argentinos harán un piso, las acciones, que también corrigieron, encontrarán algún tipo de soporte, y a partir de ahí, ya estaremos en el 2017, los fondos, con un año nuevo, empezarán de nuevo a querer tomar riesgo. Y para cerrar, la inflación. El cometido del gobierno fue 1,5% mensual. ¿Se fue cumpliendo? Se está cumpliendo, hay distintas métricas de inflación, una cosa es la inflación de capital, AMBA, en donde pega, por ejemplo, el ajuste al servicio doméstico, el aumento de las tarifas del subte, y una cosa distinta es la inflación de Córdoba o San Luis. Entonces, cuando uno intenta hacer un promedio y tratar de sacar un núcleo, o sea, lo que es el core, el corazón de la inflación, qué es lo que está pasando, la verdad es que el gobierno ha cumplido su objetivo de tratar de cerrar el año con una inflación en torno al 1,5%. Bueno, y para cerrar, pronóstico cortito para el 2017. Mira, una economía creciendo, 2,5%, 3%, puede ser más, depende de la inversión. Dólar que puede arrancar en 16, terminar en 18, y un contexto que al principio va a parecer muy negativo, pero al final del año me parece que no. El saldo final va a terminar siendo que el contexto global fue complejo, pero no nos sacó de la cancha. El análisis de Leonardo Gialba para Compro Vendo. Así ahora pasamos a Claudio Suchovicki. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. La Argentina se conecta con el mundo. El Merval con usted. Es momento de invertir. Piensa en Merval.
el mejor vínculo entre sus inversiones y la producción. Mercado de Valores de Buenos Aires. Millones de gracias por esperarnos y vamos a debatir los temas que nos importan mucho como nuestro bolsillo. Paula, qué placer tenerte de nuevo. Hola Claudio, ¿cómo estás? Ya es dato, la Fed subió la tasa y te fijó las expectativas para el 2017. ¿Cambio mi cartera de bonos? Yo creo que no. Apa. Me parece que lo que hay que mirar, lo que es relevante, es ver la tasa del bono a 10 años. 2,50 y pico. 2,50 y pico, 60 puntos básicos de suba desde que asumió Donald Trump, o desde que ganó las elecciones Donald Trump, 100 puntos básicos de suba desde principios de octubre, cuando teníamos la tasa en el 1,5. La suba de tasas ha sido mucho más acelerada, la suba en la tasa de largo plazo, mucho más acelerada de lo que esperaba el mercado. Y acá está la clave en qué es lo que va a venir hacia adelante, es esa tasa a 10 años, que es la que es hoy referencia para la valuación de los bonos de los mercados emergentes. ¿Va a seguir acelerando su suba? ¿O con esto que dice la Fed ahora, de que va a subir la tasa de corto plazo, entonces no va a ser necesario subir tanto, que siga subiendo tanto de la tasa de largo plazo, porque en cierta forma te está diciendo, si hay expectativas inflacionarias más altas por un plan fiscal más agresivo que puede implementar el nuevo presidente, yo ya voy a ir tomando algún recaudo para que no se me acelere la inflación? Está muy bien. Ahora me tranquilizás, porque la Fed se está adelantando a lo que puede llegar a ser Donald Trump, pero los mercados se adelantaron incluso antes de lo que podía haber hecho la Fed. Exacto. Quiere decir que gran parte de lo que vemos está en los precios. Y te meto en los bonos argentinos, porque sí hubo un corrimiento de la curva muy fuerte, porque los bonos largos perdieron mucho terreno y el riesgo país no es preocupante, porque está muy por debajo de los promedios de los últimos 10 años, pero es un llamado de atención interesante, que no motivó compras, por el contrario. No, que además Argentina sumó, porque al principio se defendió mejor que el resto de los emergentes frente a lo que fue la primera racha en la suba de las tasas, y luego empezó a sumarle algunos condimentos internos, sobre todo toda esta discusión sobre las modificaciones en ganancias y cuál podría ser el impacto fiscal, y entonces volvió a traer sobre el tapete el problema del financiamiento, ¿no? Entonces me parece que Argentina en las últimas semanas ha sufrido más que el resto de sus pares de la región. O sea, nos hizo más daño el debate de impuestos a las ganancias que Donald Trump. La combinación de ambas cosas. Creo que hoy tenemos una curva de rendimientos bastante más empinada porque ha sufrido mucho más los bonos más largos, ¿no? Tenemos rendimientos ya de arriba del 8,5% en el bono más largo de todos, que es el AA46. Estamos con rendimientos del 7,5% en bonos como el discount. Los bonos del tramo medio, bonos como el AI24, han también caído de precio, pero no tanto, y lo que ha sido activo refugio ha sido el tramo más corto de la curva, no solamente los bonos muy cortos, que también se van a poder utilizar para pagar el blanqueo, entonces tienen una demanda específica, pero sí hemos visto, digamos, que es ahí a donde se han ido a proteger los inversores. Por ejemplo, un Bonar 20, ¿cuánto rinde? Porque después del 17, que se va a utilizar para blanqueo, es el más corto que queda. Sí, estamos ahí con rendimientos de alrededor del 4%, ¿no? Entonces son rendimientos atractivos, tenemos LETES, ¿no? Las letras del Tesoro, que te rinden 3% anual. Entonces estamos con rendimientos ahí, en esos tramos de la curva, de entre un 3 y un 5% anual en dólares, que son rendimientos atractivos sin asumir niveles muy elevados de riesgo. Salvo que el escenario de suba de tasas en Estados Unidos sea más alto, con lo cual vas a comparar. Si un bono de 10 años me rinde 2,53 y acá 3%, no sé si vale la pena ese riesgo. Está bien, pero es exacto. Y además que ahora también los inversores van a tener que mirar cuál es el rendimiento final que le va a tener un bono de Estados Unidos, porque a ese 2,5% le va a tener que restar el 35% del impuesto a las ganancias y el impacto del impuesto a los bienes personales. Entonces, esa es la comparación que hay que hacer. Muy buen punto el que plantea Paula, sobre todo en esta época del año, a diciembre, donde muchos van a querer pasarlo posicionado en bonos o en acciones locales, ¿no? Exacto. Te agrego un solo dato. Mientras que te escuchaba, el impuesto a las ganancias, parte del debate se frenó por el acuerdo con muchos gobernadores. Para muchos es un dato político no menor, lo discutíamos con Sergio Berenstein, el poder que tienen los gobernadores hoy, pero déjame llevártelo desde el lado económico. ¿Esto te alienta a comprar bonos provinciales, que los gobernadores se preocupen tanto por su déficit, o al revés, te alejan porque te dan riesgo?
No, me parece que haya preocupación sobre las cuentas provinciales es un signo alentador. Yo creo que una de las cosas que ha cambiado en estos últimos 12 meses es tener del otro lado del mostrador a gente que es consciente de cuáles son los problemas que tiene hoy el país. Entonces me parece que el haber escuchado durante las últimas semanas hablar sobre la importancia que tiene ir hacia una reducción gradual del déficit fiscal, ya sea por parte de las autoridades del gobierno nacional como por las autoridades provinciales, me parece que es positivo. Era unánime, compartíamos mucho esta opinión, de que el 2016 una buena moneda a ahorrar era el peso, sobre todo el EVAC y demás, aunque perdimos contra la inflación, no hubo renta ahí porque perdimos contra la inflación, pero al dólar u otras variables se le ganó. Tiro para el 2017. Viendo el contexto internacional, el cambio de las monedas regionales y demás, ¿cómo ves ahí? ¿Mejor estar en bonos en pesos todavía, que las tasas siguen siendo altas, o dolarizar una parte del portafolio? Yo creo que las LEVACs a 35 días siguen siendo una muy buena alternativa para ir devengando tasa. Creo que son la mejor alternativa de corto plazo y además te permiten en cualquier momento, tienen mucho mercado secundario, salir y cambiar de estrategia. Pero mientras tanto yo creo que devengar una tasa del 24,75% cuando la inflación, ¿no?, está en niveles del 20%, 19%, si anualizamos esta tasa del 1,5% que estamos teniendo estos meses, con un tipo de cambio que ya hizo una suba, ¿no?, y que parece estabilizarse en estos valores. Yo creo que son meses en los que vamos a convivir con una volatilidad muy alta. Entonces estar posicionado en pesos en el corto plazo me parece que es una estrategia adecuada. Y para tus consejos, tus clientes y demás, ¿qué porcentaje de la cartera le asignás a las acciones, al equity? Porque finalmente es la tasa de interés, la tasa de descuento que le aplicás, hace si sea barato, es lo que justifica si es barato o caro. La pregunta concreta es, ¿hay margen a este rendimiento de bonos para las acciones? Sí, nosotros siempre, obviamente la respuesta depende de cuál es el perfil de riesgo del inversor. Hay inversores que no toleran el riesgo de acciones y el 100% de su cartera está en activos de renta fija. Para un inversor promedio nosotros siempre le aconsejamos que esté un 70-80% de su cartera en activos de renta fija y un 20-30% en activos de renta variable, porque si vos estás viendo un escenario medianamente positivo hacia el futuro, que eso yo creo que todavía no ha cambiado, me parece que estamos en un repricing o una revaluación en el precio de los activos como consecuencia de lo que ha pasado en los Estados Unidos, pero creo que el escenario también en el 2017 va a ser bueno y seguir manteniendo una porción en acciones va a ser aconsejable. Y déjame jugar ahí dentro de las acciones. No hace mucho tiempo, no sé si recuerda, le mostrábamos un gráfico de los últimos 10 años del comportamiento del mercado accionario en general y de los bancos, donde el mercado accionario hizo esto en el mundo y los bancos esto, donde perdieron mucho protagonismo, obviamente con tasas negativas y demás, en el mundo. Ahora, desde que ganó las elecciones Donald Trump, lo que vimos es un achicamiento, los bancos empezaron a reaccionar. Y te meto en la Argentina también, en la industria bancaria, en un momento donde hay más volatilidad, a veces son los ganadores. ¿Es momento para mirar dentro de la renta fija a los creadores, a los que viven de eso, que son los bancos? Bueno, creo que pasó en Estados Unidos lo contrario que lo que pasó acá y por eso hemos visto un comportamiento distinto en los bancos americanos que en los bancos de acá. Porque ¿qué fue lo que pasó en Estados Unidos? Como consecuencia de la suba de tasas, la curva de rendimiento se empinó. Entonces eso hace que el spread sea mayor, eso benefició a los bancos y hemos visto un muy buen comportamiento de los papeles bancarios en los últimos 40 días. Acá en la Argentina estamos al revés, digamos, estamos con un spread que se va achicando y entonces hemos visto que los resultados de los bancos, que fue informando el Banco Central, que va anticipando cómo viene el trimestre para los bancos, te da, digamos, que ha disminuido respecto de los primeros meses del año donde el spread que tenían los bancos era altísimo. Entonces me parece que hay que ir mirando también la coyuntura doméstica que van enfrentando los bancos, que no tengo duda de que en un escenario de mediano plazo se van a ver muy beneficiados cuando en la Argentina los ratios de, digamos, crédito sobre Producto Bruto, depósito sobre Producto Bruto, vaya convergiendo hacia los niveles de la región. Pero en el cortísimo plazo creo que hay otros papeles que han ganado
más en estos últimos meses porque los bancos, producto de este achicamiento en los spreads, se han visto un poquito perjudicados, ¿no? Fue tan brillante la respuesta que no tengo repregunta, o sea, me queda un minuto. Te dejo algo que quieras decir que no te haya preguntado y que los inversores tienen que saber. Bueno, creo que es momento para armar las carteras para la foto de bienes personales que se va a tomar a fin de año y siempre tener en cuenta cuáles son los activos exentos del pago de bienes personales que vos mencionabas recién, donde los títulos públicos, las LEVAX, digamos, las acciones son una alternativa muy aconsejable, ¿no? Paula, muchísimas gracias por tu visita hoy. Nosotros seguimos de esta manera. Estamos construyendo un nuevo mercado federal. Bolsas y Mercados Argentinos surge de una alianza federal de gran trayectoria para expandir el mercado argentino. Llega para brindar el mejor servicio y la más alta calidad en inversiones bursátiles. Bolsas y Mercados Argentinos, el mercado que la Argentina necesita. Gracias, Claudio, y vamos a hablar lo que ocurrió esta semana en la Reserva Federal. Yellen finalmente dijo que iba a aumentar un cuarto de punto, esto el mercado lo tenía descontado, y Trump, que realmente no tiene buena química con Yellen. Vamos a ver qué nos cuenta José Seabra Zarrate. ¿Qué tal, José? Muy bien, Santiago, ¿cómo andás? Interesante el enfrentamiento de Yellen contra el nuevo presidente de los Estados Unidos. Bueno, es tácito, no es una cosa abierta todavía, pero son dos agendas que claramente tienen algún punto de colisión o de choque, porque por un lado Trump le ha ayudado enormemente a la Fed en levantar las expectativas de crecimiento, en levantar las expectativas de inflación. Dos cosas que la Fed quería hacer y no lo conseguía durante todos estos años, a pesar de haber estrenado una variedad enorme de enfoques noveles de política monetaria. Lo que la técnica no pudo lo consiguió Trump con su mera presencia, con su discurso en cierta medida volcánico, con su imprevisibilidad y la incertidumbre, pero muy enfocada quizá en estos temas, un poco el plan de infraestructura. Y por eso la Fed en cierta medida ha podido subir la tasa con una convicción de que esta vez no le estaba errando. No se sabe muy bien qué es lo que va a hacer Trump. Solo la bolsa cree tener una idea definida y la idea que tiene la bolsa es la idea de una economía que va a crecer más fuerte y de una tasa de inflación que va a ser más alta. En principio la tasa era muy baja, la tasa de inflación. O sea que en principio esto va bien con la Fed. Más adelante vamos a ver si nos vamos a encontrar rispideces, choques, que ya los hubo durante campaña, porque durante la campaña Trump llegó a decir que él iba a remover a Yellen y criticó bastante ferozmente la política de la Fed. La tasa del bono de 10 años ya marcaba lo que iba a hacer la Reserva Federal, ¿no? Exacto, y aún así, sobre todo el anuncio de que la Fed proyecta 3 ajustes adicionales el año que viene, que uno podría decir que es una predicción no muy agresiva, eso ha hecho que la tasa subiera todavía más, ¿no? Entonces, te diría que estamos en una situación en los mercados de reacomodamiento de portafolios importante. La gente tenía demasiados bonos, demasiada duration, pocas acciones y ahora quiere exactamente lo contrario. Y en esa transición donde todos más o menos quieren lo mismo, acomodar los deseos de todos requiere subas de precios fuertes en las acciones, caídas de precios fuertes en los bonos. Y yo creo que también requiere esperar el cambio de año porque mucha gente que a lo mejor estaría dispuesto a hacer otra jugada no va a querer salir en la foto de fin de año muy cargada con los activos que pierden precio y preferirá mostrarse con activos que suben, pero a lo mejor en enero están dispuestos a tomar una decisión contraria a eso. ¿Y cómo ve Mario Draghi el accionar que ha tenido la Reserva Federal contra un banco central que ha perdido prácticamente desde que empezó a traccionar la tasa del bono de 10 años? Está en 1,05 esta semana, 1,04. Sí, ha estado abajo también de eso. Yo te diría que todo el mundo que no es Trump ve esto con preocupación, con curiosidad, con preocupación, porque hay algunos elementos de desmesura que si se insiste en ellos le va a generar dolor de cabeza a más de uno. El Banco Central Europeo lo que ha hecho en este contexto ha sido una jugada que también causó sorpresa. Por un lado,
anunció que prolonga el programa, por otro lado que a partir de marzo del año que viene o de abril reduce el monto de las compras, o sea que ha sido relativamente ambivalente. Por un lado va a seguir con la política que ya venía trayendo de arrastre, por otro lado señala que va a comprar menos bonos y es quizás una señal de confianza en la recuperación de Europa. Pero Europa tiene problemas propios, políticos, de raigambre muy fuerte, elecciones el año que viene en los dos países claves de la Unión, Francia y Alemania, además de Holanda. Trump implica en el plano político también una erosión, porque él está mostrándose muy favorable a los movimientos nacionalistas, básicamente lo está haciendo con la gente en Gran Bretaña, todo eso mete muchísimo ruido, así que te diría que el Banco Central Europeo en principio va a seguir haciendo lo que está haciendo, se favorece o se ve beneficiado por la depreciación del euro, eso creo que le está dando una fuente adicional, digamos, de relajación monetaria, pero está preparado yo creo que para actuar en escenarios muy complicados, algunos disparados por Trump y otros que pueden estar disparados por el votante europeo. Podemos decir que hubo dos cines negros este año, el BRICS, y tenemos a Trump por el lado de Estados Unidos. ¿Cómo impacta en la economía global? Yo te diría que hemos tenido tres hechos extraordinarios. No los llamaría cines negros porque por definición los cines negros son muy raros de ver, y ver tres, digamos, o dos, el Brexit, el triunfo de Trump, el referéndum rechazado en Italia, el referéndum constitucional. La verdad que cuando uno mira el mercado después de estos tres episodios, el mercado está mucho más robusto y rozagante que lo que uno hubiera imaginado. Pero está robusto porque la tasa realmente es muy baja y esto es... Está robusto, yo te diría, en una interpretación de estos hechos, de varias interpretaciones posibles, porque la verdad que el Brexit es algo que va a ocurrir recién en el 2019, Trump recién va a asumir el 20 de enero, y en Italia, digamos, ha cambiado un gobierno que también va a entrar en funciones el año que viene. O sea que en principio son tres temas cuyas consecuencias directas las vamos a ver más adelante. El mercado no ha tenido problemas, no pensábamos que iba a ser así, en afianzarse, en tomar una lectura, si querés, muy positiva de los tres elementos. Hay que ver el año que viene, yo creo que el desafío el año que viene es ver si no hay que revisar esta visión. Empezando por la de Trump. ¿Te puedo meter un poco el petróleo dentro de tu análisis? Porque realmente después de la OPEP, donde deciden estar buscando mejores precios, bombeando menos, ¿esto le va a traer problemas a Estados Unidos? La política de Trump era darle aire a la producción de shale, de energía no convencional. Esto hace mucho más rentable esa producción, así que te diría que de rebote esto a Trump no lo incomoda, sino que le favorece, me parece, su política. Y con respecto a China que sigue mirando el mercado granario como una forma de salir a competir, ahora va a salir a vender maíz. Esto es casi nuevo en el escenario internacional. Yo te diría que en su momento el presidente Bush habló del eje del mal, ¿te acordás de Bush Jr.? Acá hay un nuevo eje del mal, una nueva alianza que es la de Estados Unidos con Rusia y un enemigo latente o alguien a quien hay que amedrentar o hacer cumplir nuevas reglas, que es China, ¿no? Entonces yo pondría a China en ese eje, de alguna manera está la vereda de enfrente de la política de Estados Unidos. Estados Unidos ha tomado la decisión de aliarse muy fuertemente a la Rusia de Putin, lo cual era previsto a comienzos del 2016, y yo creo que a partir de ahí hay que empezar a leer los movimientos que va a hacer Estados Unidos y las respuestas que va a dar China, y ahí vamos a tener muchísima tela para cortar. ¿Y cómo se ubican los países emergentes? Bueno, como pueden, ¿no? Por un lado, en función de dónde los ha ubicado la naturaleza. Para México estar tan cerca de Estados Unidos una vez más es un dolor de cabeza, si bien la verdad que Trump era más agresivo con México en la campaña y ha dejado de serlo tanto y se ha concentrado más sobre China, pero claramente quienes tengan una dependencia real de comercio, de flujos migratorios con Estados Unidos, están esperando con ansiedad cuáles son las medidas concretas que toma Trump. Para otros países que tenemos más una vinculación que tiene que ver con lo financiero, con los vaivenes del dólar y de los mercados del dólar, en principio el tema es tratar de soportar este chubasco, de esperar que se asienten algunas variables que han subido
mucho y que son desfavorables, el dólar, las tasas de interés de largo y de corto plazo. Y si esto no se produce, y lo que da la sensación es que no vamos a volver muy rápido al mundo anterior, en el fondo va a haber que ajustar los planes de acción, los planes financieros y todo lo demás, achicar un poco esos planes y tratar de llegar lo mejor parado hasta que en el fondo en Estados Unidos haya que calibrar un poco los planes que ha anunciado Trump, que tienden a subir mucho las expectativas de inflación, por ejemplo, y que eso se calme, se modere. ¿Puede traicionar a los electores Trump? Porque el sueño americano que él planteaba en su plataforma, hoy me parece que se le complica porque el Congreso no está tan convencido con Trump. Bueno, puede ser, él no tiene el poder absoluto, si bien si consigue el apoyo de su partido, con quien ha tenido cortocircuitos frecuentes, sí va a tener una capacidad de hacer cambios importantes. Uno diría, si uno lo compara con la campaña, los contenidos, digamos, más proteccionistas, que tenían un papel fuerte en la campaña, han perdido algo de espacio, y la política económica o el equipo económico de Trump ha puesto mucho más el énfasis en otros aspectos, como la desregulación, el recorte de impuestos, etc. Así que te diría, esos contenidos proteccionistas y de restricciones a las migraciones eran muy importantes para el votante. En principio han perdido visibilidad y hay que ver si cuando Trump asuma la presidencia, qué espacio les da, y si no les da un gran espacio, se dará lo que vos planteás. El mundo lo trata a Trump que nos está marcando una política de incertidumbre. ¿Vos lo crees así? Bueno, es un cambio que promete ser formidable, pero no sabemos qué parte de lo que él ha dicho tenemos que tomar en serio, qué otras partes son solo para la campaña, qué nuevas partes van a ir apareciendo, y sobre todo cuando los jugadores que se sientan más amenazados o están perjudicados reaccionan, no sabemos qué respuesta tendrá Trump bajo el brazo. José, muchas gracias por tu tiempo. Aeromar Valores. Nuestra experiencia respaldando su futuro. Alternativas de inversión, financiamiento y coberturas en los mercados de valores. www.aeromarvalores.com.ar. Último bloque de este Comprovendo. Pepe, gracias por quedarte. De nada. Pero no va a ser fácil, no la va a sacar barata. Hoy no. Uno de los temas que discutíamos con Sergio al principio y te esperábamos a vos para discutirlo era la decisión de la Fed, que haya programado todo el 2017, generándote, si querés, una expectativa ya cierta. ¿Le da tranquilidad a los mercados? Porque es una economía que quizás empieza a crecer y eso es demanda de dinero y demás, o le da intranquilidad porque finalmente hace mucho que no cumple las metas que ellos mismos pactaron. A ver, te diría que lo concreto es la suba de tasa que se produjo, ¿no? Lo demás son proyecciones. Es lo que hoy piensa la Fed que sería conveniente hacer, con los datos que tiene hoy. Y entre esos datos ni siquiera está, algunos lo han tomado, otros no, porque esa es la opinión de distintos asistentes a la reunión, ni siquiera está incorporado lo que piensa hacer Trump. Algunos han incorporado algunos elementos de la política fiscal, otros no, esperan los anuncios concretos de la política fiscal, regulatoria, es decir, de los grandes cambios que promete Trump. Así que te diría que esa proyección, que está lejos de ser algo definitivo, te diría la proyección en diciembre del año pasado, cuando se hizo la primera suba de tasas de interés, para este año era de 4 subas de tasas de interés, de las cuales se realizó solo uno, a duras penas, gracias un poco a este empuje que incorporó Trump. Yo te diría que la Fed te hizo precio, porque si la Fed incorporara en sus proyecciones las proyecciones o los precios que ha metido Wall Street en la bolsa, esa dinámica furibunda que parece que salimos de la trampa de bajo crecimiento, por la mera firma personal de Trump, lo lógico hubiera sido esperar no 3 aumentos de tasas el año que viene, sino 4. Eso hubiera sido de cajón casi. Espérame un segundo. Para que nos vas a zafar de esto, porque metió un dato político interesante. Claro. Donald Trump, además, está completando su gabinete. Sí. Y en realidad, si nosotros decíamos que la Argentina tenía un grupo de CEO, Donald Trump ya es CEO y millonarios. Y marines. Sí. 3 marines en el gabinete. ¿Y eso? No, bueno, te da una señal
probablemente de un presidente... Contra un Gómez Centurión, bueno, un poquito más intervencionista, un poquito más militarista de lo que fue el presidente Obama. Sumale a eso también que el nuevo secretario de Estado, si lo confirma el Senado, sí, Tillerson, viene de una empresa como Exxon, que no es una empresa menor, es la petrolera más grande del mundo, sí, privada. Y que se ha dedicado a forjar acuerdos en Rusia, porque ese ha sido el core de su tarea, ¿no? Hace más de 20 años. Sí. Entonces, lo que Sergio me está convalidando es uno de tus miedos que decías, no está metido algo que ya es una señal bastante clara, que va a haber un cambio de fondo fuerte. La Fed no ha querido meterlo, no ha querido incorporarlo porque hubiera sido mucho más brusco. Claro. Te diría que 4 subas de tasas era de rutina cuando esto empezó, no se pudieron ejecutar. Un toro más firme como el que tiene Wall Street, porque acá tenemos enorme incertidumbre. El único jugador que no tiene dudas, parece, sobre lo que va a hacer Trump, no es Trump, sino la bolsa, Wall Street, porque ha pagado con entusiasmo un aumento de precios que solo está justificado si efectivamente Trump entrega lo que la bolsa cree que Trump promete, que es un crecimiento importante el año que viene. Pero ahí hay que reconocer que algunas designaciones del gabinete han sido señales importantes para el mercado, con gente de Goldman, con, digamos, personalidades... El propio Tillerson. Exactamente. Exacto. Estamos en una etapa parecida a la de Mauricio Macri, cuando ganó el año pasado. La etapa del limbo, donde uno en realidad gestiona a Obama, claro, los problemas cortos los resuelve Obama, el presidente... O no lo resuelve. O no lo resuelve, pero, digamos, no te saca, digamos, de la normalidad. Y se viene un bravo nuevo mundo hacia adelante, que son gestos todavía y nada de ejecución, porque eso corresponde a partir del 20 de enero. Claro, Podés llamar a Taiwán, mojarle la oreja a China, no sos el presidente en ejercicio de los Estados Unidos, sos solamente el presidente electo. Después del 20 de enero eso va a cambiar. Y después, como aprendimos también con el gobierno argentino, hay que ver si puede controlar las segundas líneas, porque a veces no es solo la primera línea el que decide, sino el poder ejecutar con las segundas líneas. Te diría que Trump es un enigma enorme, una extraordinaria improvisación, un acuerdo relativamente precario con los propios republicanos. Exactamente. Así que te diría que los problemas van a estar en las primeras líneas, yo diría. Déjame meter un nuevo capítulo, vamos a llamarlo Derribando mitos. Sí. Los BRICS, historia, ya no salen en ningún lado. Hablando de Goldman Sachs. Hablando de Alianza del Pacífico, medio ahí, ahora ya no. TPP, la Alianza del Pacífico sigue, sí, el TPP no. Ya no. Ahora hay un nuevo mundo. Te voy a robar algo que vos me decías, estamos hablando fuera y si querés plantearlo vos, porque también hay un nuevo acuerdo mundial de negociación. Rusia, Estados Unidos, diferenciándose claramente de Asia. Se está como conformando en principio un nuevo sistema de alianzas, volviendo un poquito a lo que teníamos a mediados de la década del 40 del siglo pasado, donde Estados Unidos y Rusia aparecen con objetivos comunes para frenar la emergencia de, obviamente, un actor que se está consolidando en la esfera internacional, en lo político, en lo económico y en lo militar, que es China. Entonces, este es un contexto nuevo, donde no sabemos si esto es una alianza transitoria, como fue la Segunda Guerra Mundial, o más permanente, y sobre todo no sabemos la dinámica de los acontecimientos. Mi pregunta fuera de cámara era, ¿qué pasa si vamos a una guerra comercial, potencialmente con impacto en una guerra de monedas, potencialmente con alguna confrontación periférica, nunca obviamente en los terrenos, en los territorios, pero sí en alguna cuestión periférica? ¿Cuál es el impacto para el mundo y sobre todo qué tiene que hacer la Argentina? Claro. Bueno, esto obliga a reposicionarse. En principio la Argentina arrancó esta dinámica apostando por Hillary Clinton. Claro. Hubo que cambiar sobre la marcha. Trump implica de por sí, aunque no tenga una animadversión hacia la Argentina, tasas de interés más altas, un dólar más fuerte. Uno no sabe en qué medida. Yo creo que hay un gran overshooting, hay una sobreexageración en muchas de estas cosas porque va a ser muy difícil sostener el crecimiento en Estados Unidos con esta dinámica de tasas en continuidad y con un dólar tan firme, ¿no? Lo veremos el año que viene. Después está muy claro esta idea de poner en tela de juicio la política de una sola China, ¿no? Una agresividad muy grande, y la designación de Tillerson es muy clara, la señal, si hacía falta, de intención de conformar una alianza con Rusia.
¿Qué dramático va a ser esto y cuánto va a arrastrar al resto de los jugadores? En principio, no solo la Argentina va a tener que definirse. Una Argentina en default, por ejemplo, como estaba antes, va a seguir el camino comercial. Una Argentina que necesita cumplir un objetivo de corto plazo y necesita financiamiento, va a tender a aliarse, digamos, con las fuentes de financiamiento. O sea que te diría que va a depender la respuesta de cómo se dé el conflicto y también de qué situación interna encuentra la Argentina. Por lo menos la respuesta racional. Déjenme bajar esto a la micro, en el Dale. día a día de cada uno de Está nosotros. Uno de los puntos que vimos en los últimos tiempos es dolarización del portafolio en todos lados del mundo. El euro más cerca de los mínimos, bueno, Sí. volviendo al 1 a 1. Sí. Finalmente, el peso El problema es que el mexicano, mundo está short dólares, fuerte, Claro. sobre todo el sistema bancario, ¿no? Es un problema delicado. Tiene muchos más activos en dólares que fuentes de financiación en dólares. Eso es un elemento que si vos tirás de la cuerda Conflictivo. va a ser complicado. Es decir, Entonces, el problema con Trump es que la dinámica que genera Trump es insostenible sin una crisis en algún momento. O sea, que tiene que ceder en algún momento. Si entendí bien, me decís que tiene un límite la dolarización porque va a ser rehén de sí misma. La dolarización tiene un límite porque va a imponer costos reales a la expansión prevista de Trump. No es gratis para Estados Unidos una apreciación constante del dólar. Lo hemos visto en todos estos años cuando la Fed quería subir las tasas de interés y no podía porque el mundo no respondía, entre otras razones, pues se le caían las exportaciones a Estados Unidos, por ejemplo. Pero ahora estamos hablando de algo en otra escala, ¿no? Esto tiene una dinámica, una velocidad muy fuerte. Pregunta de haber crecido en la Sí, década del 80 sí. y nunca haberme recuperado la crisis de la deuda. Sí. ¿Qué chance hay? ¿Qué chance hay de una crisis de la deuda en países endeudados en Europa en particular? En principio ahora no, más adelante seguro. Europa tiene el euro, tiene, digamos, el problema es para los países que tienen, digamos, países como los nuestros, que giran en la órbita del dólar, que están pagando ya tasas de interés más Claro. altas, contra una promesa de crecimiento que si queda limitada en Estados Unidos apenas nos va a rozar y nos va a afectar toda la carga negativa de compensación que va a generar subas de tasas cortas por parte de la Fed para contener o moderar Claro. el fenómeno, subas de tasas largas que ya estamos viendo y un dólar subiendo. Lo que yo sí creo que esta dinámica va a colisionar dentro de Estados Unidos con el propio programa de Trump. En algún momento a Trump, si no es ya, se le va a plantear la disyuntiva de si un programa de infraestructura, que es uno de los elementos que mete presión, que fue pensado cuando las tasas eran negativas, Claro. o eran cero, o eran muy bajas, tiene sentido en esta dinámica, porque va a terminar generando más desplazamiento, más a efectos negativos que positivos. Lo que te va a convenir va a ser suspender el plan de infraestructura o dimensionarlo de una manera más pequeña para no tener el costo directo de financiamiento muy Con alto. un dólar, agrego algo a tu pregunta y te contesto con una pregunta también, también hay que pensar que el fortalecimiento del dólar, el debilitamiento del resto de las monedas le genera más competitividad. Inglaterra es mucho más competitivo de lo que era hace un tiempo y muchos países europeos lo son. Con un euro a 1,60, uno de los problemas que tenían era todo bien, todo perfecto, pero su industria no podía exportar. Esto quizás le permita un camino completamente distinto a la salida de deuda que vos decías de los países por lo menos más frágiles, ¿no? España, Italia y demás. Pero estas preguntas que vos estás haciendo, este debate de café que estamos haciendo, ahora te llevo... Sin café. Sin café, perdón, esto me estás pasando una factura. Charla de amigos, no te escucha nadie, nada. Vos tenés contacto y hablás con casi todo el sistema político argentino. Te consultan de todos lados. A las preguntas que vos haces y que realmente te preocupan, y que le acabas de decir a José, ¿los ves preparados, atentos o están mirándose solo el ombligo? ¿El sistema político argentino está preparado para el cambio de timón que hay que hacer? Te va a sorprender porque hay mucha curiosidad respecto al fenómeno de Donald Trump, muchísima curiosidad. Hay curiosidad sobre las consecuencias, el impacto que puede tener para la región y para la Argentina. Si la pregunta es, ¿hay escenarios contingentes, planes B? No, eso no hay, pero nunca hubo en Argentina, eso lamentablemente. Claro. Me parece, en la medida que esto se vaya confirmando, falta mucho para el 20 de enero y faltan designaciones importantes de política, ya no tanto de personal. Me parece que se va a instalar la idea de que está preparado para algo que puede convertirse en una situación de inestabilidad para la cual no estamos acostumbrados nosotros como sociedad, incluyendo la cuestión estratégica militar. ¿Qué pasa si lo tenemos que plantear ahora encima la responsabilidad de tener que fortalecer las Fuerzas Armadas? Con un país que todavía no superó
no solamente la derrota de Malvinas, sino lamentablemente la violación de derechos humanos que desprestigiaron enormemente las instituciones militares. Necesito ir un paso atrás en la pregunta desde el lado político. Te preguntaba si estaban a la altura de las circunstancias, pero también de entendernos como sociedad. Claro. Porque a principio de año, en los primeros programas nuestros, era difícil explicar Brexit, Donald Trump, Renzi no está más. Sí. Entonces, si el político percibe que ya no domina la sociedad con dos medios, o maneja la opinión pública. O con política monetaria o fiscal. Perfecto. O bajando la tasa. O bajando la tasa, no es tan sencillo. O votando leyes de emergencia. Sí. ¿Están preparados? Yo creo que hay conciencia de las limitaciones y eso involucra al propio gobierno, que pensaba que salía rápidamente, que el segundo semestre, qué sé yo, y que no es así. O sea, te diría, de las cuestiones originales con diagnósticos simplistas, una visión voluntarista, un poco soberbia de que involucraba recuperar el crecimiento, hoy ya los veo un poquitito más sensatos, ¿no? Ahora, este cambio del escenario lo ven por el lado del costo de financiamiento, no por el lado de la economía real, y ahí yo querría hacer una pregunta a José, que básicamente es algo que yo no sé cómo se hace hoy, y es ¿cómo se es proteccionista en este mundo? ¿Cómo haces para querer tener un superdólar y ser proteccionista? Son cosas como contradictorias, ¿no? Bueno, esa es la gran diferencia con la crisis del 30, claro. Porque hay elementos de la crisis del 30, el elemento que va a trasmano, y por eso te decía que la estrategia de Trump está generando algunos resultados que van contra el propio éxito de esa estrategia. Sí. Lo lógico era ser proteccionista y después también ser proteccionista en el terreno cambiario y no dejar de que la moneda tuya se deprecie. Acá Estados Unidos está hablando de proteccionismo, pero como compensación, si vos querés, está apreciando fuertemente su moneda. Yo creo que hay varias, no es la única contradicción implícita entre la política que se quiere ejecutar y los resultados que se están disparando ya. Y eso en algún momento Trump lo va a tener que ver. El tema para emergentes o para los pequeños países afectados por esto es sobrevivir hasta que Trump tenga que resolver alguna de estas contradicciones. O enfrentarse. Y hay que entender que todos hacen política finalmente y hay respuestas de todos lados. Señores, nos tenemos que ir. José, gracias. Hoy te hemos usado bastante. Hoy te gastamos. Gracias por tu valor agregado. Sergio, ¿querés agregar algo? Cierre de programa, algo que no hayamos dicho, algo que quieras agregar. Simplemente estamos en un mundo incierto. Sí. Como siempre. Como siempre, un poquitito más que el promedio y tal vez haya que revisar algunos parámetros analíticos que nos acompañaron hasta ahora y que probablemente a partir de ahora ya no sean tan robustos a la hora efectivamente de imaginar escenarios. Hagámoslo. Señores, muchísimas gracias por su compañía. Nos reencontramos el próximo domingo en esta idea del sistema bursátil argentino que se llama Compro o Vendo.